Ya estamos en directo. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a esperar unos minutillos porque en este webinar teníamos, Juan, a muchísima gente inscrita y ansiosa, así que vamos a ir dándoles paso. Como les digo siempre, chicos, ¿me oís bien y nos veis bien a Juan y a mí? Vale. Juan, si puedes saludar un momento para comprobar que te oyen bien también. Muy bien, pues encantado de saludar a la comunidad de Power MBA. Un placer estar aquí con todos vosotros y estamos listos. Muy bien, sí, están subiendo rápido. Bueno, antes de hacer la presentación ya sabéis que dejaremos unos minutos al final para preguntas y respuestas, ¿vale? Las ponéis, por favor, en la sección de preguntas y respuestas que tenéis en la barra inferior. No las pongáis por el chat porque al ir muy rápido las perdemos, ¿vale? Así que por favor las ponéis ahí. Y bueno, la presentación, Juan, si te parece la voy a hacer muy corta porque como me ponga a presentarte de verdad, me tiro todo el webinar hablando yo. O sea, el currículum es infinito. Pero bueno, yo creo que lo más importante y sobre todo teniendo en cuenta el tema que vamos a tratar hoy, primero agradecer a Helper Speakers que nos ha brindado la oportunidad de ponernos en contacto con ponentes galácticos como tú. Eso en primer lugar. Y luego, bueno, pues como presentación yo creo que eres uno de los mayores gurús de economía sostenible. Has asesorado a Obama, a los Clinton, a empresas como Santander, Cisco. O sea, el currículum la verdad es que era infinito. Y hoy nos vienes a hablar de liderazgo inspirador, que además es uno de los primeros webinars que dedicamos completamente al liderazgo. Y yo creo que por eso los alumnos estaban tan emocionados, aparte obviamente por el currículum tan extenso y que yo creo que te conocían ya todos. Así que yo creo que me voy a callar y te voy a dejar a ti la palabra, que estamos todos deseando oírte. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, gracias también a Helper Speakers y gracias a toda la comunidad de Power MBA. La verdad es que es un placer estar aquí con todos vosotros. Y creo que lo que quiero intentar hoy es algo absolutamente atípico para mí. No tengo una presentación estructurada, no vengo a sentar cátedra sobre nada. Quisiera que fuese más bien una charla, una conversación en la que os contaré algunas anécdotas, una narrativa de cuál ha sido mi camino, cuál ha sido mi trayectoria y quizás alguna de estas lecciones que he aprendido a lo largo de ese camino, ¿no? Creo que vale la pena también hacer mención al concepto de Power MBA. La verdad es que estoy muy ilusionado porque creo que el mundo está cambiando y particularmente el modelo de la educación también. Y creo que cada vez hace falta más oportunidades donde los estudiantes puedan intercambiar impresiones con gente con quien comparten experiencias, ¿no? No solamente tener una visión tradicional de lo que es la educación vista desde un punto de vista más burocrático de una institución tradicional, y creo que en ese sentido sois rompedores, ¿no? Pero, una vez más, pretendo más que nada contaros alguna serie de anécdotas personales y quizás cuáles han sido esas lecciones que he ido acumulando a lo largo de mi vida, tanto profesional como personal. Probablemente muchas de estas lecciones sean atípicas o no son de carácter académico, sino más bien lecciones de vida, ¿no? Yo lo cierto es que he tenido la inmensa fortuna de haber trabajado con grandes personalidades como Bill Clinton, Hillary Clinton, con el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, quien me sirvió como motivación para ahora hacer lo que hago, que es, entre otras cosas, y lo que más me apasiona, que es el tema del medio ambiente, ¿no? He trabajado con el presidente Obama y desde que dejé la administración Obama, fui parte de su gobierno, fui subsecretario de Comercio para Europa, llevaba la relación comercial y económica bilateral entre Estados Unidos y Europa, y posteriormente, después de ese trabajo, me he dedicado ahora a trabajar también con otros líderes empresariales, con senadores, congresistas, incluso gobernadores en Latinoamérica. Y digo esto porque creo que hay una serie de denominadores comunes o lecciones que tienen todas estas personas con las que he trabajado. Y me gustaría empezar ahí, hablando de cuáles son esas ideas comunes entre ellos o esos denominadores comunes que los hace personas
primero, altamente exitosas y en segundo lugar, personas felices. Ojo, que yo creo que hay que combinar esas dos cosas. Lo peor en este mundo, que una persona a quien le vaya bien, pero luego es insoportable, ¿no? Y yo los admiro a todos y cada uno de ellos, quizás porque tienen esas tres virtudes, ¿no? Te diría que esas tres virtudes, si tuviese que resumirlas, serían, en primer lugar, que todos son personas que sienten pasión por lo que hacen, sienten una inmensa pasión, viven de una manera muy, muy apasionada. Mi madre siempre me decía que si en algún momento en tu vida tienes la gran fortuna de encontrar un oficio por el cual sientas pasión, no volverás a trabajar un solo día más en tu vida. Y estoy absolutamente convencido de que esa máxima es cierta, porque desde luego yo lo he vivido a lo largo de mi carrera y he visto que todas estas personas siempre sentían una inmensa pasión por todo, absolutamente todo lo que hacían. En segundo lugar, os diría que otra cualidad de estas personas es que estaban dispuestas a asumir riesgo continuamente a lo largo de sus largas trayectorias profesionales. O sea, estaban dispuestos a asumir riesgo y no le temían al fracaso. Yo creo que eso es digno de mencionar porque también es algo que deberíamos tomar en consideración. Y en tercer lugar, os diría algo que quizás no sea muy intuitivo, que puede parecer incluso cursi o romántico, pero que estoy segurísimo, y lo digo con la máxima convicción, que tiene mucho que ver con el éxito de estas personas. Y es que eran personas agradecidas. Y cuando digo agradecidas, quiero decir que eran personas que buscaban continuamente la forma de devolverle a la sociedad, a la comunidad, a sus familias, a las personas con las que trabajaban y a las personas de las que se rodeaban. Y yo creo que serían las tres características que diría yo probablemente más atípicas, ¿no? y que me han llamado mucho la atención a mí, ¿no? Yo os diría, y estas son las tres ideas que quería compartir con vosotros que he puesto aquí, me había olvidado de la presentación. Asumen riesgos sin miedo al fracaso, sienten pasión por lo que hacen y desde luego que buscan la manera siempre de devolverle a la sociedad parte de lo que han recibido, ¿no? Y quiero empezar con una anécdota. Os comentaba anteriormente que parte de lo que quiero hacer hoy no es contaros teorías económicas, ni mucho menos lecciones, desde luego no lecciones de clases, ¿no? O de un MBA o de un máster, ¿no? Yo quiero contaros ideas y lecciones que he aprendido. Y quiero empezar aquí, con esta fotografía. No sé cuántos de vosotros habéis oído hablar del Situation Room, pero quiero hablaros de una mañana del verano del año 2010. Me habían convocado a una reunión en la Casa Blanca para hablar de la cooperación económica entre Estados Unidos y Turquía, y particularmente era una conversación que tenía mucho que ver también con Irán. Y como nos convocaron a una reunión en la Casa Blanca en el edificio ejecutivo. El edificio ejecutivo, como se conoce en inglés, el Old Executive Building, está dentro del complejo de la Casa Blanca y es el edificio donde está el 90% de todos los empleados de la Casa Blanca, los asesores. Disculpa, y yo que estaba en el Departamento de Comercio tuve que ir a la Casa Blanca. Juan, Sí. Perdóname, dicen, yo sí lo veo, pero dicen que no ven como, Sí. O sea, que solamente ven la primera slide. Ahora parece que sí, ya está. ¿Se ve ahora? Sí. Vale. Perfecto, gracias, Pues os Juan. comentaba, hablaba de una anécdota del Situation Room. El Situation Room es una sala de reuniones que hay en la Casa Blanca. Y mencionaba esto porque en el momento que llego a la Casa Blanca, a donde normalmente se tienen todas las reuniones, que suele ser en el Old Executive Building, el edificio ejecutivo que está dentro del complejo junto a la Casa Blanca, al pasar seguridad me di cuenta que la reunión no iba a ser donde esperábamos todos que fuese la reunión. Yo venía acompañado del ministro de Comercio en ese momento y nos dijeron que iba a ser en el West Wing, en el ala oeste de la Casa Blanca, lo cual es bastante atípico porque la Casa Blanca es muy pequeña, de hecho, y las personas que suelen ir al West Wing son unas muy pocas personas muy allegadas al presidente en el día a día operativo. De eso pasamos seguridad y me sorprendo por segunda vez porque lejos de quedarnos en el primer piso de entrada de la Casa Blanca, nos piden que bajemos unas escaleras en un sótano. Y eso es el Situation Room. El Situation Room es una sala de conferencias muy peculiar que hay en la Casa Blanca,
donde suelen tener las reuniones más especiales, digamos, porque normalmente significa que tenemos que tener una comunicación vía satélite con otras partes del mundo, ¿no? En Washington, el que ha pasado por Washington, el que ha pasado por política, siempre dice que sabes que has llegado a algo en Washington si en algún momento pisas el Situation Room, ¿no? Y para mí ese fue un momento de máximo esplendor en mi carrera profesional, ¿no? Entro junto a mi jefe a Situation Room, nos sentamos, inmediatamente llega la persona que en ese momento era la ministra de Asuntos Exteriores, que era Hillary Clinton. Posteriormente llega el director del Consejo Nacional de Seguridad, nos ponemos todos a hablar, a reunirnos, estábamos hablando sobre la cooperación militar y comercial que teníamos que tener con Turquía. Yo llevaba en ese momento la relación con la Europa continental y también Turquía estaba en mi portafolio de responsabilidades. Pero la historia empieza aquí, porque en un momento dado nos levantamos todos, puesto que llega de forma sorprendente, porque nadie lo esperaba, al presidente Barack Obama a esa reunión. Y se sienta en la mesa, que veis que es un salón relativamente pequeño, ¿no? Y se sienta pues 2 asientos junto a mí, está mi jefe al lado y se sienta Obama. Y en ese momento recuerdo perfectamente bien que me pregunté a mí mismo, ¿qué coño hago yo aquí? ¿Quién se ha equivocado a lo largo del camino? ¿Y cómo se puede explicar que un chico joven de Telde es una ciudad en la isla de Gran Canaria, en las Islas Canarias, de una familia normalita, trabajadora, cómo llego yo a la Casa Blanca y estar sentado aquí entre estas personas tan importantes tomando decisiones que de alguna manera u otra tienen un impacto en el mundo entero? Y me sentía que estaba siendo parte de la historia, ¿no? La primera reflexión que me vino a la mente es pensar que las cosas no ocurren por casualidad. Eso en primer lugar. Y digo que no ocurren por casualidad porque, por supuesto, esto había sido en gran medida pues, trabajo. Lo importante era entender que nadie debería pensar que el éxito es individual. Y con eso quiero decir que no creo que nadie haya llegado donde haya llegado de forma sola, individual y por su propia cuenta. Siempre llegamos a los hombros de otros y llegamos por los sacrificios de muchísimas otras personas que nos han ayudado a lo largo del camino, ¿no? Y al pensar en esa anécdota, tuve por consiguiente que pensar en otra historia similar, ¿no? Pensaba que qué estaba haciendo yo aquí, pero al pensar que yo no había llegado ahí de manera individual y se lo debía a mucha gente, mentores, amigos, familiares, pensé en una historia similar, ¿no? La historia de una familia cubana, la familia Seoane, que en el año 82 había llegado a Canarias. Una familia de inmigrantes sin absolutamente nada, una familia que lo pasó muy mal en Canarias, salieron de Cuba como exiliados políticos en el año 82, llegaron a Canarias y la madre con sus 4 hijos, en la calle donde estábamos nosotros, ¿no? Y nos hicimos amigos los hijos de esta señora, de Eloísa, Juan José, Wilber, Kenia y Katy, y los chicos nos hicimos amigos, ¿no? Y mis padres, la verdad es que ayudaron a esta familia de muchísimas formas, no solo ayudándola a ella a buscar trabajo, sino en algún momento dado prestándole dinero, incluso ayudándoles a comprar comida, porque pasaron muy mal como inmigrantes en un país en esa época donde había muy pocos inmigrantes en Canarias. ¿Por qué os cuento todo eso? Porque lo cierto es que eventualmente esa familia emigró a Estados Unidos. Y gracias a esa familia yo pude ir a estudiar y a vivir en Estados Unidos, puesto que desde luego hubiera sido imposible para mis padres el haberme pagado, el haberme mudado, pagado los estudios, pagado la vivienda, la manutención en Estados Unidos. Fue esta familia la que permitió ese salto a Estados Unidos. Y os acordaba que habían 3 ideas que quería compartir con ellas. Una es la de buscar siempre la idea de ver la sociedad, porque para mí esto no había sido casualidad, ¿no? Jamás mis padres pensaron que ayudando a esta familia de alguna manera u otra, ni yo, ni mis hermanos, ni nadie de la familia se iba a beneficiar. Lo hicieron porque creían que era lo correcto, lo ético, lo moral y sobre todo porque eran unas grandísimas personas y mira las vueltas que dio la vida, ¿no? Gracias a esta familia logré llegar a Boston. Y desde luego, esta es una foto de mi hermano y yo. Bien, os estaba contando un poco las anécdotas a lo largo de este recorrido, ¿no? De este camino. Y os contaba
que llegué a Boston y gracias a esta familia pues pude estudiar en Boston, me gané una beca para estudiar en la universidad y los recursos de la universidad, aunque no venía de una familia política, siempre me había interesado mucho todo la política y decidí trabajar como voluntario en una campaña política en Estados Unidos para el que en ese momento era el alcalde de Boston, ¿no? Cuando terminé la carrera universitaria, que tenía que volver a España, a Canarias, resulta que por haber trabajado con estos señores, el alcalde salió reelegido y me ofrecieron un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Boston, donde estaba trabajando con una mujer que admiraba muchísimo, Maura Hennigan, ¿no? Y para mí, Maura significó mucho en mi carrera y aprendí muchísimas lecciones muy valiosas y quisiera compartir alguna de ellas, algunas de estas historias con vosotros, ¿no? Maura Hennigan era la concejal de Hacienda de Boston, y lo cual es mucho, porque Boston es una ciudad tan grande que tiene un presupuesto mayor que algunos países pequeños de Centroamérica o incluso países pequeños europeos, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy buena y fue el resultado ya al final de estos estudios universitarios que hice. Estudié Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas gracias al esfuerzo de mis padres, de esta familia cubana, yo que estuve trabajando a lo largo de la carrera también. Pero en ese momento para mí fue un momento de gran oportunidad, ¿no? Y recuerdo una anécdota en la que creo que la semana de estar trabajando con Maura, ella me pidió que le redactara una carta, lo cual, imaginaos, tenía 22, 23 años y que la concejala de Boston me pidiera que redactara una carta, para mí era, primero, me daba muchísimo miedo y tenía, pues, miedo escénico, ¿no? Y nada, que escribo la carta, se la dejo esa noche, me fui muy tarde, escribí la carta, se la dejé encima de la mesa y al siguiente día me encuentro una notita que decía en inglés, "Is this the best you have?" ¿Es esto lo mejor que puedes hacer? Muy bien, pues os contaba la historia de Maura Hennigan. Me escribe esta notita en la carta y me dice, "Is this the best you have?" Y a mí se me vino el mundo abajo, porque claro, había hecho la carta con toda la mejor intención del mundo, pero al fin y al cabo eres inmigrante, soy bilingüe, pero desde luego siempre pensaba que los otros compañeros, que al ser americanos, que habían nacido ahí, su inglés era mejor que el mío. No sabía cuál era el problema, no, pero resulta que volví a trabajar la carta esa noche, todo el mundo se iba a las 5 de la tarde, esa noche me quedé, llamé a amigos, les mandé la carta, había fax en esa época todavía, le mandé la carta a varios compañeros, por favor, dame comentarios, críticas y demás, y al final, pues, al siguiente día por la mañana volví a dejar la carta en la mesa de Maura Hennigan, la concejala, y por la tarde me la volví a encontrar con otro papelito que decía, "Is this best you have?" Y ahí la verdad es que me dejó hecho polvo, porque ya os digo que me quedé toda la noche trabajando en una carta de una hoja, por cierto. Y nada, que al final yo por la mañana, esta vez no le dejé la carta, sino se la llevé en persona y decidí dársela directamente. Me miró, me volvió a preguntar, ¿es esto lo mejor que tienes? Y le dije, sí, y ya no puedo mejorarla, ya no puedo hacer nada, esa es la mejor carta que tengo. ¿Y sabéis la respuesta que me dio? Muy bien, en tal caso, ahora la leeré. ¿Y por qué os cuento eso? Porque ni siquiera se había leído la carta. La lección que me intentaba enseñar es que cuando hagamos algo tenemos que darlo todo y tenemos que ser capaces de, como decía antes, que esas 3 características, ¿no? Que tienes que trabajar con pasión, hacerlo con pasión. Lo cierto que era para mí la tercera versión de esa carta era mucho mejor, ya era perfecta, captaba la idea que quería comunicar y aprendí una lección muy valiosa, ¿no? Y es que tienes que dar lo mejor de ti desde un principio y pensar que no siempre se tiene segundas o terceras oportunidades. O sea, para mí fue eso de que ahora lo leeré, me pareció una lección interesantísima, ¿no? Otra lección de ella fue que después de haber estado hablando con ella 2 años, para mí era una oportunidad increíble, me sentía levantada por las mañanas con una sonrisa inmensa de oreja a oreja y siempre me decía a mí mismo, Dios mío, lo haría gratis, ¿no? Ojalá no se enteren en recursos humanos, pero lo cierto es que trabajaría de gratis porque era apasionante el trabajo. Y al final, pues un día me encuentro otra nota en mi mesa que decía, "It's time to go." Ya es hora de que te vayas. Y ahí ya me partió el alma, ya tenía mucha confianza con ella, entró a la oficina, le digo, Maura, ¿pero qué ha pasado? No entiendo, me estás echando, ¿qué me dices? Y me sentó y me dijo, no, la verdad es que lo has hecho muy bien, pero has llegado a un tope, has llegado a un techo y yo ya no puedo enseñarte nada más. Lo cierto es que esta oficina se te ha quedado pequeña y yo quiero que sigas creciendo. Debes buscarte un nuevo reto estratégico.
De hecho, se comprometió a ayudarme a buscar trabajo en Washington. En ese momento había ganado Bill Clinton las elecciones y ella personalmente me ayudó a buscar un trabajo. ¿Y por qué os cuento esta historia? Entonces, contaba anteriormente que siempre admiro a la gente que busca la forma de devolverle a la sociedad, ayudar a los demás. Ella me estaba ayudando y lejos de sentirme ofendido, ni mucho menos, la verdad es que le tuve que sonreír y darle las gracias. Posteriormente, gracias a ella, conseguí un trabajo en el Partido Demócrata, donde fui uno de los pioneros que empezó a trabajar en el voto hispano a principios de 90, lo cual es algo totalmente pionero. Os cuento esta anécdota porque muchos años más tarde me di cuenta que no había hecho algo puntual y solamente para mí. Este era el modus operandi de Maura Hennigan. Maura Hennigan, cuando buscaba gente para trabajar con ella, siempre intentaba ayudarlos, apoyarlos y buscarles, ayudarlos en esa transición al siguiente paso de sus carreras. Y gran parte del éxito de Maura, que llegó a ser una alta política en Massachusetts, tuvo mucho que ver con el hecho de que tenía gente en todos los niveles del gobierno. Tenía gente en la Casa Blanca, tenía gente en el gobierno federal, tenía gente en los ministerios, tenía gente en el ayuntamiento, tenía gente en el sector privado, que siempre invertía en la gente joven y quería hacer todo lo posible para ayudarlos, ¿no? Estoy absolutamente convencido, como ejemplo que os pongo, que muchas veces al dar recibís y que al compartir y al apoyar a los demás también no solo os debería ir mejor, sino que seguro que os hace incluso más felices, ¿no? Y quería compartir esa anécdota que siempre me pareció algo interesante. El otro slide que quería contaros un poco era el hecho de que esa fue mi transición a Washington. Me fui a trabajar para el que entonces era el presidente del Partido Demócrata, Ron Brown. Era el primer afroamericano presidente del Partido Demócrata y también fue el primer afroamericano ministro de Comercio. Bill Clinton lo hizo ministro, me llevó con él del partido al ministerio y tuve la inmensa fortuna de trabajar en comercio exterior en la oficina de Latinoamérica y posteriormente la oficina internacional, donde trabajábamos con el equipo del ministro haciendo lo que se llamaba los equipos de avanzadilla. O sea, íbamos nosotros primero antes de llegar al ministro y preparábamos el camino, digamos. Tenemos las primeras reuniones de contacto con los gobiernos locales y preparábamos la agenda de trabajo. Y una de las muchas anécdotas de esa gran experiencia que tuve, imaginaos con 20 y pocos años, viajando por todo el mundo en aviones militares con el ministro, llegamos a un país, teníamos escoltas y era algo fascinante en todos los sentidos, ¿no? Siempre quería viajar con el ministro, pero en un momento dado me llegó una carta a la oficina, al despacho, en el que buscaban voluntarios para ir en un viaje a China, acompañar al viceministro, ¿no? La reacción inicial hubiese sido para cualquier persona ir con el ministro, pero yo estaba absolutamente obsesionado en ese momento con algún día ver la muralla china. Y el viaje con el viceministro era ir a China y el ministro iba a Bosnia. Entonces, de Bosnia y China, oye, pues no voy a ir con el ministro, me voy a ir con el viceministro esta vez y quiero ver la muralla china. Y esa decisión que tomé, probablemente sin pensarla mucho, resulta que me salvó la vida. Desafortunadamente, el ministro se mató en el avión que lo llevaba a Bosnia, lo llevaba desde Alemania, Bosnia, y todos mis compañeros con los que trabajaba en el equipo fallecieron. Y eso es algo que menciono siempre porque la lección que quiero compartir con vosotros aquí no tiene mucho que ver con la parte profesional y por algo mucho más que ver con la parte personal. Recuerdo, posteriormente nos llamaron a todos de vuelta al ministerio, a Washington, a todos los que estábamos fuera. Al volver a la oficina y mirar alrededor en el despacho, era un despacho grande que en esa época no teníamos despachos tradicionales porque todos trabajábamos en un solo sitio ya que viajábamos continuamente y compartíamos una inmensa mesa, nos sentábamos unos junto a otros. Y recuerdo estar sentado junto al asiento vacío de un buen amigo que se llamaba Ryan y que murió en ese viaje. Y al ver un documento que tenía encima de la mesa, que era un to-do list, una lista de los quehaceres y pendientes, el primero, el número 1, era llamar a mamá. Y la verdad es que me pegó duro, porque me sirvió como lección entender que no todo es trabajar, que hay que buscar equilibrio en la vida y que probablemente cuando encontráis ese equilibrio, bien sea porque estáis
en una relación amorosa o porque tenéis una buena relación con la familia, porque no os volcáis de lleno a trabajar demasiado, donde solo y exclusivamente trabajáis. Y cuando tenéis ese equilibrio, creo que no solo sois más felices, sino que probablemente incluso las cosas os irán mejor. Para mí fue un golpe muy duro, pero os lo quería contar porque me hizo cuestionar esa percepción que tenemos siempre de trabajar, pase lo que pase, caiga quien caiga, y eso creo que es un error, ¿no? Buscar ese equilibrio creo que siempre es interesante. Yo os diría, si tuvieseis la presentación, os quería luego hablar de que para mí ese fue un momento de crisis personal, ya que decidí tomarme un tiempo libre y me fui a hacer un máster en Administración Pública a la Universidad de Harvard, a la Escuela de Administración Pública. Y esos 2 años que estuve ahí fueron fantásticos. En primer lugar, porque fue muy duro. Yo soy de letras, estudié de ciencias políticas, y este era un programa bastante basado en matemáticas, análisis de regresión, econometría. Lo pasé fatal. De tener que estar con tutores y aprender casi de cero. Pero os lo comento porque me tuve que enfrentar a algo para lo que no creía que estaba preparado. Toda la parte cuantitativa del programa, y cuando lo hice me di cuenta, uno, de la importancia de los datos, de la importancia de los números y las matemáticas, pero sobre todo el hecho de que os lo recomendaría a todos, enfrentaos siempre a retos para los cuales no estéis preparados. Porque en primer lugar probablemente os sorprenda, y en segundo lugar porque creo que puede ser siempre una experiencia positiva, porque tienes que dar lo mejor de ti para alcanzar el éxito de ese proyecto, ¿no? Y lo quería comentar. La otra historia de mi paso por el máster es que cuando dejaba el Ministerio de Comercio para incorporarme al mundo académico, el que era mi jefe en ese entonces, un viceministro, que había estudiado en la universidad y también en la misma facultad de Administración Pública, me dio un consejo que nunca olvidaré, ¿no? Y sé que estáis ahora estudiando el MBA, pero probablemente os sorprenda este consejo que me dieron. El viceministro me dijo: cuando vayas al programa, sal más y estudia menos. Y me quedé absolutamente perplejo. ¿Cómo sal más, diviértete más, sal más de copas y estudia menos, trabaja menos? Y le digo: oye, te lo vas a tener que explicar, por favor, ¿eh? Y me dijo lo siguiente, y es una lección que nunca jamás olvidaré y que me sirvió de mucho. Y me dijo: cuando terminas la carrera universitaria, ya has demostrado tu capacidad académica o la capacidad que tienes como estudiante, ¿no? Cuando vayas a hacer un máster, un doctorado, cuando vayas a hacer una especialización, no te olvides de algo muy, muy importante, y es que tan importante como los conocimientos que estás desarrollando es el networking, las redes, las relaciones, y las personas con las que estás estudiando son personas que en un futuro van a tener un impacto en tu carrera, en tu vida. Y sé que vuestro máster tiene un componente también interesantísimo de networking, y os lo digo porque es extremadamente importante. A lo largo de mi carrera, posteriormente, hice negocios, hice tratos, hice acuerdos, incluso para las organizaciones que representaba en esos momentos, gracias a los contactos tan buenos que logré desarrollar en máster. Entonces quería compartir esa lección porque creo que no es intuitivo el pensar eso, ¿no? Pero creo que debéis prestarle mucha atención al componente de networking que tiene el programa. Insisto en que para mí el tema era relativamente sencillo, era entender el valor de las relaciones en el mundo profesional. Después de esa segunda etapa académica de mi vida, decidí no volver al gobierno, en parte porque vengo de una familia emprendedora, una familia trabajadora, y tenía una foto que os quería enseñar de mis padres en una Vespa en el año 60 o 61. ¿Por qué? Porque lo mamé en casa. Mamé en casa el hecho de que creo que el emprendedor es una fuerza, una contribución muy positiva a la sociedad. El empresario asume riesgo, el empresario genera empleo, el empresario paga impuestos, el empresario genera actividad
económica y desde luego, como mencionaba, es una contribución positiva a la sociedad. Y yo me he ido bien en la política, pero quería también tener y adquirir experiencia en el sector privado. Y tomé la decisión de irme a trabajar en una empresa de consultoría. Y esa compañía, que se llamaba Corporate Executive Board, era una empresa muy interesante, hacía un análisis de mejores prácticas corporativas. De hecho, el eslogan que os iba a enseñar era que analizan lo que hacen las mejores. Y fue una experiencia fantástica. Posteriormente la empresa salió a bolsa. Y para mí fueron unos años muy intensos. Fueron 4 años de experiencia donde pasamos de una empresa de 320 empleados a casi 3.500 en 3 años, preparándonos para esa salida a bolsa. La verdad es que me fue bastante bien, pero la lección que quería contaros era eso que mencionaba al principio, de que los grandes líderes con los que he trabajado siempre entendían la necesidad de asumir riesgo y no temerle al fracaso. Y lo que quería contaros es que en algún momento dado me di cuenta que el mundo corporativo no era para mí. Había aprendido mucho, pero yo me sentía más un emprendedor que un empresario o que un ejecutivo de una multinacional, mejor dicho. Y en algún momento dado tenía un plan de stock options por el cual, si me quedaba 2 años en la empresa, ganaba $1,5 million. Para alguien que no había ganado dinero en su vida en el mundo político y que venía de una familia que desde luego no nos sobraba el dinero, fue una decisión muy difícil la que tuve que tomar, porque decidí dejar la empresa, venirme a España a montar mi propia empresa como emprendedor. Esto fue en el año 2004. No había vivido nunca en España, había vivido, o sí, mejor dicho, había vivido en Canarias, que es España, pero no había vivido en la península, no había vivido en Madrid jamás, había ido de Canarias directamente a Estados Unidos, y el volver a Madrid a tocar puertas y montar una empresa desde cero fue un riesgo muy grande, y tuve que dejar una multinacional porque no sentía pasión por lo que estaba haciendo, en primer lugar. En segundo lugar, porque pensaba que ya no estaba aprendiendo, y por consiguiente esa segunda lección que os sigo mencionando, de que no veía esto como algo que me enriqueciera desde un punto de vista de asumir riesgo. Y en tercer lugar, que quería algo más, ¿no? Y quería buscar la manera también de ver a España, de devolverle, de contribuir a mi país. Tomé la decisión de volver y fue una experiencia muy buena, en la que tuve muchísimos fracasos. En los 3 años y medio que estuve en España, monté 3 empresas, algunas me fueron bien, otras me fueron mal, pero aprendí muchísimo a lo largo del camino. La primera empresa que monté fue una empresa de consultoría, donde hacíamos análisis de mejores prácticas de administraciones públicas y asesorábamos a los políticos en España, principalmente a los alcaldes, sobre qué se hacía en otras partes del mundo y cuáles eran las lecciones extrapolables o, digamos, aplicables a la realidad española. Fue una experiencia muy buena, no me fue nada bien. La empresa, era difícil convencer a un alcalde en una ciudad que tenía algo que aprender. Imaginaos ya cuál era mi impresión de estos señores. Pero me tuve que endeudar todo el dinero, en vez de $1,5 millones, $1.200.000 que me iban a dar si me quedaba 2 años, me fui con $300.000 que me daban con las acciones, invertí todo hasta el último céntimo en la empresa y me fue mal. Monté una segunda empresa que fue una agencia de conferenciantes, speakers, y se fue mucho mejor. Éramos apenas 2 empleados, pero luego ya la tercera empresa que monté, que sí fue una empresa de mucho éxito, fue una empresa de asesoría, asesorando a los bancos de inversión y los fondos americanos que querían invertir en el desarrollo de las energías renovables en España en un momento que estaba esto muy de moda, ¿no? ¿Por qué os cuento todo esto? Porque en un momento dado, cuando mejor me iba, me volvió a picar el bichito de la política. Era el año 2008, sentía que algo estaba ocurriendo en Estados Unidos en esas elecciones tan históricas que fueron las de 2008, y decidí dejar la empresa para volver otra vez a arriesgarme y a empezar de nuevo y a reinventarme y redefinir cuál iba a ser mi camino, ¿no? Profesional. Y decidí unirme a la campaña de Hillary Clinton en ese momento. Había cometido muchos errores a lo largo de ese camino, me había arruinado, había montado otra empresa, había buscado financiación, y cuando mejor me iba, tomé la decisión de que quería volver al mundo de la política para ser parte de ese movimiento histórico que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Pero había perdido 3 veces. En el año 2000 había perdido con Al Gore, aunque habíamos ganado el voto popular. En el año 2004 había perdido con John Kerry. En el 2008 pensé que la
la tercera la vencida y me fui con Hillary para perder también, porque os recuerdo que Hillary perdió las primarias, ¿no? Tuve la inmensa fortuna de que Barack Obama me invitó luego a formar parte de su campaña y posteriormente fui parte de su gobierno, pero la lección aquí es que la perseverancia es una virtud y que habíamos perdido una y otra vez, pero que yo no desistí de la idea, ¿no? Y cuando Barack Obama me pidió que formara parte de este grupo en su campaña y luego ganamos, fue algo disruptivo para mí. Aprendí muchísimo y os quería contar que aprendí mucho en esa campaña. Aprendí sobre Big Data, os quiero hablar del tema del Big Data. Había también trabajado bastante con Al Gore desde su fundación, y ahí surge el interés que he tenido en los últimos años en el tema de la lucha contra el cambio climático. Aunque con un apellido como Verde creo que ya casi nací predestinado, ¿no?, para trabajar en este tipo de temas relacionados a la sostenibilidad. Al unirme a la campaña de Barack Obama, imaginaos, en el año 2008, ¿no?, un señor que se llamaba Barack Hussein Obama, después del 11 de septiembre, que era negro, que no tenía dinero, no tenía reconocimiento de imagen, y sin embargo logró no solamente ganar las primarias contra Hillary Clinton, que era la candidata inevitable. Imaginaos en ese momento el 2-1, Bill Clinton, Hillary Clinton, teníamos todo el dinero de campaña que queríamos y este señor desconocido viene y nos gana. La lección para mí fue interesantísima. La primera lección fue que cuando la gente me pregunta cuál es la clave que mejor explica el por qué Barack Obama ganó las elecciones, siempre digo lo mismo. Y es que no tuvo nada que ver con Obama, el líder inspirador y elocuente. Tuvo más que ver con Obama, el innovador. Sabía perfectamente bien que si quería ganar unas elecciones como esas, no podía hacer lo mismo una y otra vez, de la misma forma, de esperar un resultado distinto. Tenía que ser capaz de innovar de forma considerable. Y lo que hizo fue utilizar la tecnología, particularmente el Big Data, y un modelo de gestión muy innovador para precisamente innovar y conseguir romper esquemas, ¿no? Yo creo que Obama innovó de dos formas. Innovó en primer lugar a la hora de comunicar. Cuando pensáis en un discurso de Obama, probablemente nos venga a la mente el típico discurso que veríamos en España o en Europa, donde ves un político que te habla de 30 ideas, utiliza un vocabulario muy complejo, rico, distante, casi prepotente. Obama entendía que había que conectar de forma emocional. Yo creo que él marca un antes y un después en la historia de la política porque desarrolló el concepto de la política aspiracional. Y eso consiste en algo muy sencillo, y es que la gente no recuerda lo que le dices, la gente recuerda cómo le hiciste sentir cuando se lo dijiste, esa conexión emocional. Cuando Obama habla en un discurso, te habla de conceptos muy importantes para todos, pero quizás no tan específicos. Te habla de la esperanza, te habla del futuro que queremos dejar a nuestros hijos, del legado, del medio ambiente, de estos temas que verdaderamente son importantes sin importar tanto las cifras, las estadísticas. Yo, para entender este concepto, cuando ese grupito que veíamos de la campaña de Hillary nos invitaron a formar parte de la campaña de Obama, nos llevaron un fin de semana a lo que era una semana de indoctrinación para que olvidáramos todo lo que habíamos aprendido en las muchísimas campañas electorales que habíamos participado. Y recuerdo como anécdota algo que me dijo David, el director de la campaña. Me dijo: Juan, vamos a ganar estas elecciones de la misma forma que Hitler llegó al poder. Y me quedé, la verdad, que impresionadísimo. Digo, ¿cómo que qué tiene que ver Hitler con Obama, ¿no? Y me dijo lo siguiente: no olvides que Hitler llega al gobierno de una manera democrática en el año 33, en unas elecciones altamente, participó un gran porcentaje de la población, ganó de forma transparente y clara, porque logró apelar a los sentimientos de las personas, afortunadamente a los sentimientos más básicos y negativos, ¿no? A la superioridad racial, a culpar al resto del mundo por las injusticias de la Primera Guerra Mundial, o sea, al odio, a la diferencia entre las personas. Y nosotros vamos a ganar apelando a los sentimientos más básicos de las personas, pero los más positivos. Y se refería obviamente a esa forma de comunicar que desarrolló la campaña de Obama, hablando de
de la esperanza que significaba un nuevo gobierno como el de Obama. Entonces aprendí esa parte de innovación de la comunicación. Y la segunda parte en la que logró innovar de manera disruptiva también, te diría que fue con la tecnología. Y eso es algo que vale la pena mencionar, el antes y el después que marca el Big Data en las campañas políticas y que posteriormente se ha extrapolado al mundo de las empresas, ¿no? El Big Data no deja de ser la capacidad que tengan las empresas, en este caso una campaña de recopilar millones y millones de datos, cruzarlos y analizarlos para tomar decisiones que permitan una mayor agilidad a una institución. Y lo que creo que fue muy disruptivo fue que esto lo hizo con la ayuda de un sistema de meritocracia. No importaba, para mí esa palabra es muy bonita, la meritocracia, que viene a decir que no importa cómo te llamas, no importa quién eres, cuánto dinero tienes, lo que importa en una campaña de estas características es lo que estés dispuesto a dar a tu proyecto, a la sociedad, y que se te va a recompensar o no en función a los resultados que tengas. Y esa campaña, que tuvo una cultura corporativa, digamos, muy basada en la meritocracia, permitió que el uso de la tecnología con las personas se creara una ventaja competitiva. Digo ventaja competitiva porque los republicanos en ese año lograron recaudar casi 2.000 millones de dólares para financiar la campaña versus nosotros, que habíamos recaudado tan solo 1.200, casi 2-1. Y así todo no pudieron ganar, porque nosotros teníamos a gente más ilusionada, con mayor entusiasmo, que se basaba en un sistema de meritocracia con unas herramientas absolutamente poderosas que eran la digitalización de la campaña, en particular del Big Data. Creo que logró empoderar a todo un equipo que luego resultó ser el equipo ganador. Y os voy a contar dos anécdotas que espero sean de interés en cuanto a cómo el Big Data cambió por completo la capacidad de conexión, ¿no? Y eso es un ejemplo tanto de Big Data como de meritocracia. Los viernes teníamos una sesión de puertas abiertas, lo cual significaba que cualquier empleado de la campaña podía venir a tocar la puerta del director y proponerle una idea. Y recuerdo que estábamos un grupo con David viernes por la tarde y llegó una chica, Mary, que trabajaba en el equipo de Big Data. El equipo de Big Data le llamábamos La Cueva, porque estos chicos jóvenes vivían de una manera muy peculiar, ¿no? Imaginaos el típico nerd matemático con el globo todo despeinado, vivían en sacos de dormir, trabajaban ininterrumpidamente a las 24 horas casi, y había muy pocas mujeres. Pero esta chica, Mary, viene a la oficina con unos documentos en la mano, unos números, y decía, David, he encontrado algo absolutamente disruptivo que nos puede ayudar a ganar muchísimo dinero. Y David se queda pensando y dice, bueno, tía, cuéntame. Y nos dijo, he encontrado una gran concentración de admiradores, o admiradoras, mejor dicho, de George Clooney. Y son mujeres en edades comprendidas entre 32 y 45 años que viven entre Boston y Filadelfia con un poder adquisitivo muy superior a la medida. Alberto, está haciendo ruido mi hermano. Y bueno, ¿qué ibas a hacer con esta información? Y se quedó así mirando a Mary y le dijo, sois todos iguales los viejos. Y David tenía en ese momento 42 años. ¿Eh? Y le dijo, ¿no te das cuenta de la información? Estos datos nos van a dar la capacidad de recaudar mucho dinero. Y cuando le preguntamos cómo, resulta que a esta niña se le había ocurrido la brillante idea de organizar una rifa. Por cada donación de $15 o más que hicieras, te ganabas un ticket, un número para que tú y tu mejor amiga se iban a cenar con George Clooney y Barack Obama en la mansión de George Clooney en California. Con eso siendo el premio, resulta que recaudamos $17 millones en tan solo 24 horas. Y esto lo hicimos a través del Big Data. Sabíamos quiénes eran, sabíamos dónde vivían, sabíamos cómo llegar a ellos, o a ellas en este caso, y les dimos algo que querían y que no se podía comprar con dinero. Y os comento ese ejemplo porque desde luego da una idea de cómo una idea brillante en manos de una persona joven en un ámbito de meritocracia y utilizando el Big Data puede ser absolutamente disruptivo. Otro ejemplo que salió de esa cueva y que quería compartir con vosotros sobre lo que es el uso del Big Data es
lo que llamábamos, por ejemplo, la capacidad de identificar a votantes. Con tan solo 3 datos, el nombre de la persona, el código postal y la marca del coche, podíamos predecir con un 95% de probabilidad de si una persona era demócrata o republicana. No voy a entrar, no tengo mucho tiempo, no voy a entrar en mucho más detalle en cuanto a cómo lo hacíamos, pero se adelanta un poco el resumen, ¿no? Y era que podías perfilar si era hombre o mujer con el código postal, eso lo cruzabas con el código postal. Si vives, por ejemplo, en las afueras de Madrid, en Pozuelo, pues sabes que hay un perfil demográfico que vive en Pozuelo, que son hombres y mujeres con niños en edad escolar, que ganan algo por encima de la media educativa, que ganan, tienen un poder adquisitivo superior. Un momentito, Leo, Alberto, necesito, que estoy con 200 personas. Y perdonad, pues resulta que con esta información éramos capaces de predecir si esa persona era republicana o demócrata. ¿Y por qué era importante eso? Porque nos permitía, por consiguiente, si sé que eres republicano, no gastarme un céntimo en ti porque no vas a votar por mí. Si sé que eres demócrata, tampoco me gasto un céntimo en ti porque sé que vas a votar por mí. Acabo de liberar todos los recursos que teníamos para republicanos y demócratas para poder centrarlos entre los más indecisos. Y esa otra anécdota creo que también es un ejemplo fantástico de cómo el Big Data viene a cambiar el mundo, y desde luego estamos ante un momento de grandes cambios, ¿no? Yo te diría que esas 3 lecciones, la capacidad innovadora, la tecnología, la meritocracia, fueron lecciones que para mí fueron totalmente reveladoras, ¿no? El resumen de lo que he hablado, estas lecciones han sido, o anécdotas, mejor dicho, intentaban dar ejemplos de cómo y por qué las personas con las que he trabajado para mí son dignas de admiración, porque siempre sentían pasión por lo que hacían, porque estaban dispuestas a asumir riesgo una y otra vez sin temerle al fracaso, y sobre todo porque siempre buscaban la manera de devolverle a la sociedad, creando un ámbito de trabajo colaborativo, una meritocracia, o simplemente buscando la manera de tener un impacto en la sociedad de alguna forma u otra, ¿no? Os dejo con esta idea. Estamos ante un momento único en la historia de la humanidad. Creo que no exagero cuando digo que ya nada volverá a ser igual. Estamos ante un nuevo paradigma mundial, tanto económico como social, y este momento tan disruptivo en la historia nos debería preocupar, pero también nos debería llenar de ilusión, porque vamos a tener que reconstruir por completo el modelo económico mundial, y esto es una gran oportunidad. En la antigua cultura griega tenían 2 palabras para describir el concepto del tiempo. Una era cronos y otra era kairos. Para los griegos, cronos es el momento, es el tiempo que podemos medir, el que es cuantificable o lineal, ¿no? Un día, un siglo, una semana. Pero luego tenían otra palabra para hacer referencia al concepto del tiempo, y era el momento kairos. Para los griegos el momento kairos es cuando algo ocurre, todo cambia y ya nada volverá a ser igual. Ejemplos de lo que es un momento kairos, desde luego, podría ser ese momento eureka cuando se te ocurre una idea, decides dejar tu empresa, montar tu propia compañía y te lanzas al vacío, y a partir de ahí, para bien o para mal, ya nada será igual. O ese momento en el que consigues ese trabajo por el cual has estado trabajando toda una vida, o terminas tu MBA y decides que vas a cambiar de proyecto, ese momento de cambio, ¿no? O incluso, lo que me viene a la mente es la primavera árabe, cuando 4 jóvenes decidieron salir a la calle a protestar y convocaron a través de las redes sociales a cientos de miles de personas que salieron a las calles, y a partir de ahí cambia todo, se democratiza el país, se democratiza la región, y ya nada volverá a ser igual. O desde luego, cuando aparece un virus llamado COVID-19, se crea una pandemia y ya nada volverá a ser igual. Para mí la pregunta o la reflexión que quiero hacer no tiene nada que ver con que si estamos o no ante un momento kairos. Lo estamos, y ya nada volverá a ser igual. Que no quiera verlo es porque sufre de miopía autoinducida. Este momento es único, y dentro de 100 años nuestros hijos y nuestros nietos estarán hablando de este momento que nos ha tocado vivir. Es un momento kairos. Lo que deberíamos saber es que en los próximos años vamos a tener que invertir trillones de dólares en reconstruir
un modelo económico que no era sostenible, un modelo económico que estaba lleno de injusticias y estaba absolutamente obsoleto. Qué gran oportunidad para, con esas tres lecciones que he querido compartir con vosotros, intentar ver con optimismo y con ilusión lo que a partir de ahora va a ser un nuevo mundo. Así que con estos conocimientos que estáis adquiriendo en el Power MBA, os invito a salir allá afuera después de que todo esto pase y cambiemos el mundo. Muchas gracias. Muy bien, Juan. La verdad es que hay bastantes preguntas y además me ha hecho gracia porque ha habido 3 temas de conversación en el chat. El primero que les daba igual tu presentación, que se callara todo el mundo, que querían escucharte, que eso me ha hecho mucha gracia. Y luego el segundo, que de Power MBA debería sortear también una cena contigo, a ver cuánto dinero sacamos para montar el programa en Estados Unidos. O sea, te han comparado con George Clooney, nada mal. A ver, una pregunta que me ha parecido muy buena que han hecho al principio. Juan, ¿el liderazgo se aprende o bien innato? Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Si la pregunta fuera, creo que hay personas que nacen con una serie de dotes personales, ¿no? Que son empáticos o que son más dados a escuchar a la gente. Pero yo te diría que principalmente se aprende. Por supuesto, si eres súper dotado para los deportes y encima entrenas y te formas, serás un gran profesional. Pues esto es muy similar para mí, ¿no? Yo creo que hay personas que son fantásticas y ya los ves que con 5 años tienen muchísimos amigos y son líderes de manera casi inevitable. Pero creo que para la inmensa mayoría de las personas esto es algo que se puede formar, que te puedes preparar, y te diría que es una combinación de ambas cosas, ¿eh? Y en ese caso nos preguntan también ¿qué 3 libros sobre liderazgo recomendarías? Pues mira, hay muchísimos autores que admiro en el mundo del liderazgo, pero os voy a dar 3 libros que nada tienen que ver con el liderazgo. Uno es El Principito. Y te estarás pensando que qué tiene que ver el liderazgo con una historia de niños, ¿no? Yo es un libro que he leído a lo largo de mi vida y siempre aprendo algo nuevo, ¿no? Pero en ese libro creo que están las lecciones más básicas del liderazgo, que es entender la vida, entender las personas, entender el momento en el que vives y entender lo que es controlable y no controlable, y trabajar en lo que verdaderamente puedes cambiar. Entonces te diría que El Principito para mí es un libro que tiene, que, en cuanto al liderazgo, que es fantástico. El otro es la Biblia. Y yo no soy nada religioso, pero también creo que es un buen ejemplo de un libro en el que te enseñan a través de historias y a través de una narrativa bastante clara lo importante que es dar, lo importante que es dar ejemplo, lo importante que es actuar con valores, actuar siguiendo un código de ética y moral, ¿no? Porque yo creo que el verdadero líder es aquel que convence, y convence a un equipo para que puedan compartir una visión concreta y puntual, ¿no? Entonces te diría que para mí ese es el segundo libro que recomendaría. Está mi hija de 8 años llamándome, os pido disculpas. Y el tercer libro que me viene a la mente es un libro del antiguo decano de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Gobierno, que se llama Dean Nye. Es un libro que se llama Poder Blando, Soft Power. Y habla del liderazgo entendido más desde un punto de vista cultural, ¿no? Donde básicamente dice que Estados Unidos debería liderar al mundo basándose en los valores americanos y no en el poderío militar o el poderío económico, que cuando verdaderamente fomentas la colaboración entre los países y cuando verdaderamente das ejemplo, la gente te sigue. Y yo creo que eso es extrapolable a cualquier ejecutivo que esté en una organización, en un proceso de cambio. Tienes que ganarte a la gente. Y ese poder blando, que no es imponerte, ni es la disciplina, ni es el castigo, sino todo lo contrario, es el incentivo, el compartir una visión conjunta y el verle y hacerle mostrar a todos tus empleados o a tus compañeros en el proyecto
cuál va a ser el bien común, es el verdadero liderazgo. Esos serían los 3 libros que recomiendo. Nos preguntan también si existe en estos momentos algún líder a nivel mundial para ti. A ver, líderes hay, buenos o malos, pero hay. Vale, reformulo. Luego la pregunta Un se habría que líder que matizarla, si hay un admires. líder que admiro o hay un líder... Sí, y no tiene nombre y apellido. O sí, te doy un ejemplo de nombre y apellido y luego te digo el perfil. El perfil sería más esas miles de personas en diferentes partes del mundo que no son políticos reconocidos, que no son líderes bajo la definición tradicional, pero que son personas comprometidas con la sociedad civil. Esas personas que trabajan en una ONG o esas personas que trabajan organizando estudiantes o grupos de vecinos o cualquier tipo de persona que entienda que la forma más efectiva de cambiar el mundo es precisamente a través de la sociedad civil. Y eso tiene ramificaciones en la política, tiene ramificaciones en las empresas, tiene ramificaciones en el tipo de ciudad en la que quieres vivir o el tipo de mundo en el que quieres que tus hijos crezcan. Yo te diría que para mí el líder que admiro es esa persona que no tiene nombre ni apellido y que no se conoce, pero que desde luego está llevando a cabo una labor fantástica. Y luego a nivel más puntual de nombre y apellido, es una persona polémica, probablemente la mitad de los que me están escuchando no van a estar de acuerdo conmigo, es Greta. Creo que yo no conozco muchos niños con 14 años que puedan servir de ejemplo, que puedan ser un referente para el mundo entero, porque están actuando con valentía y sobre todo están dando un ejemplo al resto del mundo. Y yo soy un gran admirador de Greta. Muy bien. Juan, has tenido una trayectoria profesional muy diferente en muchos aspectos, has cambiado de sector, has cambiado de lugar de residencia. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? Profesionalmente hablando, por Sí, me supuesto. arrepiento de muchas cosas, por supuesto. Sí, ¿Algún pero hay cosas fracaso que te puntuales de haya las que me aportado algo? arrepiento, pero a eso quería llegar, ¿no? O sea, yo creo que todos cuando miramos hacia atrás es muy fácil ver qué hiciste mal en el partido de fútbol del domingo y verlo el lunes es muy fácil, ¿no? Miras hacia atrás y sabes en qué te equivocaste, ¿no? Pero yo creo que esa no es la parte más interesante de la pregunta. Para mí, la respuesta es que he cometido muchos errores, pero francamente hay muy pocas cosas de las que me arrepienta. Porque siempre he seguido esa máxima de actuar con pasión, de asumir riesgos y de intentar devolverle a la sociedad una y otra vez, ¿no? Y el ejemplo que te doy es cuando salí de la universidad, que tuve 3 ofertas de trabajo. Una era trabajando con McKinsey, una empresa de consultoría estratégica. Había tenido muy buenas notas, me habían hecho una oferta económica que para mí era impensable, esa cantidad de dinero junta. Y luego me ofrecieron un trabajo en un banco en el que iba a ganar pues también muchísimo dinero. De hecho, la oferta creo que era $120,000, ganando $17,900. Y creo que fue la decisión mejor que he tomado en mi vida. Y le hice caso a mi madre. Mi madre me dijo, le dije, mamá, ¿qué hago? Y me dijo, el dinero siempre estará ahí. Ponte a pensar, visualiza cómo te vas a ver todos los días en cada uno de esos 3 trabajos y vete con la opción por la que sientas pasión. Y tomé la decisión correcta. Entonces no me arrepiento, me he reinventado una y otra vez. Cuando tomé la decisión de dejar el gobierno de Estados Unidos para venirme a España, porque quería formar una familia, y me mudé durante un año a Orense, en Galicia. Confieso que tuve que buscarlo en el mapa, porque no sabía exactamente dónde estaba. Y no me arrepiento en absoluto. Entonces sí me arrepiento de haber cometido errores que hoy que debía haberlos hecho de una manera distinta, pero no me arrepiento de las decisiones más importantes que he tomado a lo largo de mi vida, porque siempre he tenido un norte, a pesar de los muchos errores. Muy bien. Nos pregunta también Cristina, que ha debido de escucharte ya en alguna otra charla,
que le resulta muy interesante la influencia que tuvo la señora Obama en la labor del equipo y que si podías hablar un poco de esa experiencia que cree que le puede interesar a muchos de sus compañeros. Pues sí, o sea, yo creo que poca gente, la figura de Michelle Obama es una figura aún hoy muy desconocida, y esos que me han escuchado antes o que saben algo de mí saben que me considero una persona muy feminista, ¿no? Porque estoy absolutamente convencido de que ha llegado el momento de que haya más mujeres en posiciones de poder. Yo creo que no es coincidencia alguna el hecho de que 10 personas... ¿Estoy en una conferencia? ¿Qué? Perdona, lo siento muchísimo, no puedo. Juan, no te preocupes. Juan, si te tienes que ir, no hay problema. Te decía que... No os preocupéis. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Disculpa. Sí, que comentaba una compañera que te había escuchado en alguna otra charla hablar de la influencia que había tenido Michelle Obama. De Michelle Obama, perdona. Michelle Obama. Resulta que os comentaba que yo no creo que sea coincidencia alguna el hecho de que hay 10 países en estos momentos gobernados por mujeres. Y esos 10 países son también los 10 países que mejor han gestionado esta crisis. Son también los países cuyos líderes han logrado transmitir mayor confianza a la población y que han salvado a miles de vidas. Yo creo, es una casualidad, no lo creo. ¿Y por qué menciono eso? Porque lo cierto es que en la Casa Blanca a quien le teníamos pánico era Michelle Obama. Porque era una mujer de armas tomar, una mujer muy firme en sus convicciones, en sus ideas. Y lo digo con cariño, no teníamos miedo entre comillas, ¿no? Pero, por ejemplo, poca gente sabe que ella y su marido se conocieron porque ella era su jefa en un bufete de abogados en las que Barack Obama hacía prácticas. Y yo creo que Michelle lo que traía siempre a la Casa Blanca era esa visión de entender el liderazgo como una visión transversal a la hora de tomar decisiones. ¿Qué quiero decir con eso? Que no tenías simplemente que analizar los números, tenías que intentar siempre buscar el aspecto humano de las decisiones que tenías que tomar. Y insisto, yo creo que hace falta más mujeres como Michelle Obama. Ojalá que en algún momento en su vida dé el paso y pueda presentarse a unas elecciones en Estados Unidos. Pero sí, creo que el papel de la mujer, en este caso, ya es tiempo de que sea muchísimo más significativo. Muy bien. Y ya para ir terminando, que creo que estamos machacando a tu familia, que no consigue contactar contigo, perdónanos, Juan. Hay una pregunta que me ha parecido muy bonita. ¿Te queda supongo que la respuesta será sí, pero en el aspecto laboral, ¿queda algún sueño por cumplir, Juan? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo me levanto todas las mañanas súper ilusionado, con muchísimo entusiasmo, precisamente por todo lo que queda por hacer. Creo que os comentaba del COVID-19 y que representa una gran oportunidad. Yo creo que la oportunidad principalmente tiene que ver con el mundo que podemos construir a partir de ahora. Y si de alguna forma u otra cada uno de nosotros podemos aportar ese granito de arena, yo creo que es ilusionante, ¿no? Y hay dos cosas que podemos hacer al respecto. Yo creo que, en primer lugar, es importante pensar en que tenemos muchísimo poder a la hora de votar y a la hora de comprar. Votar, creo que tenemos que votar por líderes políticos, hombres o mujeres, que entiendan la gravedad de la situación y la oportunidad que se nos presenta para reconstruir un modelo económico que se base en la sostenibilidad como eje central de ese proceso de reconstrucción de la economía mundial. Y en segundo lugar, cómo compramos. Creo que hay que recompensar o castigar a aquellas empresas que sean responsables con el medio ambiente, que sean conscientes del impacto que tienen y que no solo piensen en ese modelo obsoleto del siglo XX de la rentabilidad solo y exclusivamente como único
indicador a la hora de gestionar una empresa. Creo que la empresa del siglo XXI y la empresa post-COVID-19 tiene que ser una empresa que piense no solo en la rentabilidad y viabilidad de su proyecto, que también y sobre todo y ante todo, pero con tanta o más importancia debe pensar también en las personas, en los empleados y en los clientes a los que le presta servicio, y en tercer lugar tiene que pensar en el medio ambiente. Esos serían los tres componentes de la visión que tiene que tener la nueva empresa. Yo hoy me considero un hombre muy, muy afortunado porque hago lo que me apasiona y quiero dedicar el resto de mi vida a que el mundo sea un poquito más sostenible todos los días. O sea que sí, me quedan muchos, muchos sueños por cumplir. Muy bien, pues vamos ya con la última, si te parece. Nos pregunta Uriel que tú, que has trabajado como asesor en desarrollo económico, ¿podrías compartir con nosotros 4 claves para el desarrollo económico de un país? 4 claves que te parezcan fundamentales. Sí. A largo plazo, 4. Educación, educación, educación y educación. A largo plazo. A corto plazo, creo que las claves para el desarrollo económico se basan, en mi opinión, en una visión distinta de la economía. Yo soy pro mercado libre, soy pro capitalismo, pero reconozco que el modelo capitalista actual, bajo el cual nos hemos regido durante demasiado tiempo, es un modelo injusto, es un modelo poco equitativo y sobre todo es un modelo que no es sostenible en el tiempo. Y cuando digo sostenible no me refiero solamente a que tenga un impacto en el medio ambiente, ¿no? Yo creo que sin planeta no hay economía. Por consiguiente, no podemos decir que la economía es más importante que el planeta. Son las dos y van de la mano. Y cuando digo sostenible me refiero a esa frase que tiene Obama, que dice que la mejor forma de entender la sostenibilidad es que para un empresario es mejor siempre ganar mucho dinero durante mucho tiempo a ganar mucho dinero durante muy poco tiempo. Y esa visión de mucho dinero en poco tiempo es la visión antigua. La nueva tiene que ser otra, tiene que ser una más largoplacista, mucho más sostenible y desde luego donde entendamos que no solo tiene sentido ético y moral pensar de esa forma, sino que sobre todo significa apostar por una economía más competitiva, una economía que se basa en la tecnología, que se basa en la competitividad y que por consiguiente hará que el tipo de empleo que genere, por ejemplo, no sea empleo que se va mañana a India o a Vietnam o a Brasil porque la mano de obra es más barata. El tipo de empleo que genera este nuevo modelo de negocio es un modelo económico que se basa en la educación, en la formación, que paga salarios mucho más altos, que requiere de la formación continua de los empleados. O sea que mires como lo mires, es un modelo totalmente distinto y más largo en el tiempo. O sea que yo te diría que más que 4, a corto plazo daría 1, y es cambiar el chip y entender que sí hay una situación de win-win, sí se puede desarrollar un modelo económico donde todos ganemos y no solo unos cuantos. Muy bien, bueno, pues nos vamos a ir ya. Juan, muchísimas gracias. Quiero lo único comunicarte que entre todas las preguntas que han llegado había muchas, unas 10 más o menos, una decena de preguntas que decían que por qué no montas un partido político, por qué uno de tus últimos sueños no consiste en montar un partido político en España y presentarte tú como líder. Les lo digo de sugerencia para que lo tengas en cuenta, que desde luego creo que en The Power MBA vas a sacar muchos votantes. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias. No tengo la más mínima intención de hacer eso, pero sí que me gustaría oír de aquellos que quieran hacerlo para yo echarles una mano, porque creo que tienen que dar un paso al frente. Yo vivo en Estados Unidos, no vivo aquí en España, y creo que son ellos los que tienen que dar ese paso, pero sí me gustaría aportar mi granito de arena a aquellos, todos los que quieran involucrarse más en política. Muy bien, pues ahora chicos, ya sabéis, utilizar el modo Lean Startup para montar un partido político que Juan os hace de asesora. Así que manos a la obra, nosotros nos vemos ya la semana que viene. Mañana tenemos webinar de bienvenida para los nuevos alumnos. Juan, muchísimas gracias de verdad por dedicarnos tanto tiempo. Discúlpanos que hemos visto que tenías la agenda muy apretada y de verdad muchas gracias. Ha sido un placer poder contar contigo esta tarde. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer y siento los fallos técnicos. Chao.
Directo, no pasa nada. Muchas gracias. Hasta luego, chicos.